entramos en nuestra clase virtual. En primer lugar, espero que los que estaban con alguna dificultad estén mejor. En segundo lugar, les pido gracias a mí, me está diciendo que sí, que va mejor. Y les reitero a todos, estamos a disposición de ustedes. La universidad también los va a acompañar a todos los que tengan problemas de salud, así que a hablar y decir las cosas nada más. Como ven, el compromiso es de todo tipo, académico, personal, de sanidad. La universidad brinda todos esos servicios y los queremos estar acompañando a todos los que estén padeciendo o con dificultades. Bueno, vamos a entrar en tema. Las clases de hoy, alguien me escribió, buenas tardes, solo por hoy no voy a poder poner la cámara por un problema. Bueno, yo les pido que tengan en cuenta que quiero que tengan las cámaras prendidas lo más posible. Y además, ya estoy recibiendo los listados de los trabajos con los auxiliares, así que las presencias también pesan en esto. Estén presentes en todas las clases para no perder la continuidad del curso. Más allá de estas recomendaciones que siempre doy al comienzo de mis clases, les digo que el tema de hoy es súper interesante. Y digo súper interesante por dos razones. La primera razón, lo vamos a hacer un enfoque de explicar qué es la legitimación procesal y las clasificaremos luego entre legitimaciones individuales y legitimaciones colectivas. Y aquí sí entramos a volver, como les digo que siempre volvemos a la Constitución Nacional, a los artículos derivados de las nuevas declaraciones y garantías, y en particular el artículo 43 de la Constitución Nacional. En principio decimos que la legislación procesal es la capacidad individual o colectiva concreta para intervenir en un proceso determinado en el cual se pretende ser parte. Yo les había dado una clase anterior donde di el concepto de parte y de tercero, cuando dijimos que es parte quien pide o por quien se pide, en favor de quien se pide y contra quien se pide. Y tercero es todo aquel que no es parte. Y hay distintas clases de terceros que ya vamos a ver cómo se vinculan al proceso. De esta manera nos damos cuenta que el proceso no es un lugar con cabida general para todos los que estén interesados, sino particularmente con los que son pretendientes de ser actor en un proceso. Es decir, aquella persona titular de un bien jurídico protegido, sus herederos o sus representantes en nombre de esta persona. Por eso que cuando hablamos de legitimación, tenemos que recordar que hay una legitimación sustantiva y una legitimación procesal. La sustantiva, la legislación sustantiva, tiene que ser todo aquel titular del bien jurídicamente tutelado. Y la legitimación pasiva es aquella persona a la que se necesita para ser demandada, porque no se puede demandar en general a alguien indeterminado, sino que tiene que tener alguna determinación, por lo menos de fácil concretarse fácilmente para que se forme esa relación procesal. Este tema de legitimación es muy importante, porque obviamente las demandas o las distintas formas de intervención que hay en el proceso se pueden llegar a producir efectos no deseados. Ven que acá se me fue
un poco este tema. Se me salió el Zoom. A ver, voy a ver si puedo reintentarlo. Ahí estamos, ahí estamos. Sí, salió, no sé si ustedes me dejaron de ver en un instante. Está perfecto, se ve bárbara la imagen. Bueno, perfecto, eso me alegra. Les estaba diciendo las dos clases de legitimación, la activa, que es lo que uno necesita para ser actor, y la pasiva, que es lo que se necesita para ser un sujeto demandado. Siempre, no se olviden ustedes, no estamos hablando solamente del proceso penal, estamos hablando del proceso en general. Tenemos que tener en cuenta que estos conceptos van a ser válidos como principios generales del derecho procesal. En derecho penal es en general mucho más simple. Siempre el titular de una legitimación activa es el fiscal o en el caso de aquellos terceros que pueden intervenir en el proceso, que son el particular damnificado, el actor civil, el civilmente demandado o el asegurador. Esos tienen una legitimación como terceros. El actor en el proceso penal es en general el fiscal, salvo los casos de delitos de acción privada, que el actor en un delito de acción privada es el titular que reconoce la ley según sea los delitos de acción privada que se hubieran cometido. Allí no hay intervención del Ministerio Fiscal como sujeto legitimado, aunque viera que la persona no interviene, no podría intervenir el fiscal. Como también hay una barrera u obstáculo que lo fija el propio Código Penal en los delitos dependientes de instancia privada, que si no se corre el velo puesto en favor de la víctima para proteger su intimidad, no se podría estar hablando de un fiscal legitimado para ejercer la acción penal. Salvo, claro está, recuerden ustedes en los delitos dependientes de instancias privadas, que hecha o formulada la noticia o interrogado acerca de si desea instar la acción, sea positivo esa respuesta. Una vez que la respuesta es positiva, no se puede retrotraer y decir, no, ahora no quiero. Una vez que se le da la legitimación al fiscal, prosigue como tal en los delitos pendientes de instancia privada. En los de acción privada no interviene nunca el Ministerio Fiscal. Son parecidos estos delitos de acción privada a los que están referidos en el proceso civil. Tienen posibilidades de desistirse, tienen posibilidades de arreglarse, tienen posibilidades de no continuarse. Es decir, hay una serie de cosas porque estamos hablando de derechos disponibles en acción privada por parte del actor. Entonces, esta legitimación procesal es lo que nos va a permitir a un sujeto que pueda concretar su intervención en carácter de parte. Ustedes saben que acá también se conjugan ciertos aspectos fundamentales, tales como la legitimación por representación. En esto, la ley 5177 y sus modificaciones, que es por el ejercicio de la profesión de abogado, el abogado es posible ser mandatario para estar legitimado para intervenir en carácter de parte, en nombre y representación. No tiene la legitimación sustancial, sino que la va a representar como legitimado sustancial y procesal en ese tipo de procesos. Existen también
unas cuestiones que deben ser analizadas con mucho detenimiento, con mucho cuidado, que son las legitimaciones en los procesos colectivos. Aquí digo con mucho cuidado porque son de reciente creación y de reciente evolución. No hace tanto que este artículo 43 de la Constitución Nacional comenzó a regular los procesos colectivos. Empezó con cuestiones de intereses difusos, empezó con cuestiones de intereses de clase. Esto existía, y acá acción de clase es algo que está en la condición de la acción de clase del derecho de fondo, ¿no? Se originó en Estados Unidos estas acciones de clase, y nosotros encontramos, me está molestando un poco las ofertas de antivirus, me tiene un poquito cansado porque yo tengo antivirus, pero parece que el negocio de antivirus es un negocio bastante insistente para que uno contrate nuevos antivirus. Esto no sé si a ustedes les pasa en la computadora cuando les llueven las ofertas. Por eso a veces me distraigo un segundo. Vamos a ver aquí las normas constitucionales procesales según la reforma del 94. Yo les dije la otra vez que esto lo tienen que haber leído ustedes cuando dieron constitucional, pero ahora vamos a ver la parte procesal. ¿Por qué? Porque aquí, en esta condición de sujetos procesales colectivos, hay que ver quiénes pueden ser sujetos procesales colectivos y en qué casos la Constitución los admite, la Constitución los habilita. Hay el caso de un amparo individual, el clásico, pero eso es una acción que es no colectiva, sino personal. El artículo 43 de la Constitución, primer párrafo, si alguien la tiene a mano, la puede ir abriendo. Para leer lo que yo había hablado. ¿Cómo? Pensé que alguien me estaba hablando. Toda persona puede interponer una acción expedita y rápida de amparo siempre que no exista otro remedio judicial más idóneo contra todo acto u omisión de autoridad pública o particulares que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. Y también hay una norma que está de más, pero que está bien que la haya puesto, que en los casos de estos amparos, el juez puede declarar la inconstitucionalidad de la norma que se funde el acto o omisión lesiva. 2 o 3 cosas para este artículo 43. En primer lugar, que ahora el acto de acción u omisión puede ser tanto del Estado como de un particular. Eso tiene que tener un límite, y el límite es que no haya otro medio judicial más idóneo. Y aquí hay que ser muy cuidadoso para ponderar si este amparo va a ser o no viable. Por ejemplo, en derecho administrativo existen algunos remedios rápidos y ágiles, como las medidas cautelares o las medidas que tienen que ejercitarse, y queda no como primer escalón ejercitar la acción de amparo, sino agotar la vía administrativa, porque no se puede iniciar una acción de amparo si no hemos agotado todas las vías previas y que estén obstruidas por un proceso judicial. Claro está, hay actos que, aunque exista la vía judicial, no es idónea. ¿Por qué? Por la urgencia. Una persona que necesita un tratamiento inmediato para una enfermedad, la vía judicial, si bien existe, no es posible iniciar un amparo porque obviamente una demanda
contra un órgano del Estado, porque obviamente esto puede demandar mucho tiempo, y sin embargo el amparo sí permite la modificación de esto, de esta situación. El amparo en la jurisprudencia de nuestros tribunales y sobre todo de la Corte de la Nación ha sido tomada en casos importantes y decisivos para considerar que es posible dar una rápida solución a los conflictos que hay entre los particulares y la administración pública. También puede ser una actividad contra un particular. Pero imagínense si ustedes pretenden una acción de desalojo, es una violación de un derecho constitucional, la no restitución de la propiedad. Sin embargo, no habilita la vía de amparo, porque obviamente esa persona tiene la vía judicial con medidas cautelares en la vía judicial y necesita actuar en las vías ordinarias. Esta suma de derechos y garantías constitucionales son también de una interpretación limitada, porque si no, esto sería dejar sin efecto todas las garantías judiciales que ustedes saben que existen. Por eso que la regla general son los procesos ordinarios. La regla de excepción son los procesos de estos amparos individuales o clásicos. Esto dijimos en el caso del amparo individual. También existen los casos del amparo o de alguna otra de las garantías que tiene la Constitución que nos debe merecer una especial atención, que son las normas constitucionales aplicables para el ejercicio de la acción colectiva, es decir, el segundo párrafo del artículo 43, porque en este artículo 43, segundo párrafo, dice: también podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario, al consumidor, como los derechos de incidencia colectiva en general. Y aquí sí se habilita al propio afectado, al defensor del pueblo y a las asociaciones que tienen un fin registrado conforme a la ley y que determinará en su forma de ejecución. En estas condiciones, en nuestro país hay temáticas típicas para el ejercicio de una acción colectiva que son propias de la enumeración del artículo 43, que no es taxativa, sino que constituyen en general casos que se están observando en la Constitución, pero pueden abrirse otros casos no contemplados en esta denominación. Ya vamos a ir a algunos supuestos de la jurisprudencia donde se ha admitido esta legitimación colectiva. Por ejemplo, y repito lo que dije recién, contra cualquier forma de discriminación, la protección al medio ambiente, la defensa de la competencia, la defensa al consumidor, al usuario, a los derechos de incidencia colectiva en general. Estos son dignos de atención porque son muy vulnerables los derechos de los ciudadanos. El afectado, que es aquí, hay tres teorías, la tesis amplia, la restringida y una tesis amplísima. El afectado es toda persona que sufre un perjuicio concreto en el derecho que se titulariza. Es esa persona la que se entiende como habilitada para ingresar. No se olviden que en la Ley General de Ambiente, el artículo 30 de la Ley 25.675, tomen nota de estos artículos que les digo,
el artículo 30 de la ley 25.675 da una respuesta posible a la condición de afectado. Porque es muy amplio el tema de afectado. Ese es un término que puede decir afectado directo, afectado indirecto, afectado potencial. Por ejemplo, en los distintos rellenos sanitarios, el relleno que se está haciendo de alguna manera con desperdicios de basura, ¿afectan hoy? No, hoy se están nada más que cumpliendo un efecto de rellenado, pero en el próximo periodo, muy próximo, puede ser contaminante esto. O como la traza de una ruta, que hoy puede ser perfecta, tienen que talarse un bosque y efectivamente en ese momento de la tala no se producirá ningún tipo de afectación, pero sí, obviamente, va a haber un futuro de afectaciones. Y ya lo hemos visto en el medio ambiente de la Amazonia, que se han producido en Brasil, distintas afectaciones a los bosques que han traído consecuencias muy graves de inundaciones y de enfermedades que todavía las estamos padeciendo, como las distintas apariciones de la fiebre amarilla y otras cosas más. El medio ambiente es de todos, lo tenemos que cuidar todos. Por eso es que el primer responsable de cuidar estas cosas es el defensor del pueblo de la nación. Hay un cargo creado en esta Constitución reformada en el 94 que se llama el defensor del pueblo de la nación, y que se lo considera como el abogado de la sociedad. Y le da en el artículo 86 de la Constitución especialmente una legitimación procesal que lo tiene como un órgano independiente que tiene la función de promover la actuación de la justicia en defensa de los intereses de los ciudadanos generales, intereses generales. Esta ley que les acabo de mencionar da una respuesta posible para la condición de estas acciones. La asociación también es otro de los sujetos que están en el artículo 43, inciso segundo de la Constitución Nacional, que son órganos que proponen esos fines, se persiguen esos fines, que están registrados en nombre de la ley, y la que determina requisitos y la forma de organización, que es la ley, que es una asociación de protección del medio ambiente, que es una asociación de protección al consumidor, y hay asociaciones civiles, colegios profesionales, los sindicatos, las asociaciones de consumidores y usuarios inscritas en el Registro Nacional de Consumidores y Usuarios. En el caso entonces, decimos que hay una legitimación procesal para actuar en forma de que no se deba obstaculizar su ejercicio por no haber individualizado un efecto directo y concreto. ¿Por qué? Porque en la tesis amplia se considera, en primer lugar, que hay una condición bastante genérica que permite precisamente admitir este tipo de procesos. Había tres casos que ustedes los habrán leído en la causa Mendoza de recomposición ambiental del 2006-2008, que todavía está vigente esta causa Mendoza, que está llevándose a cabo por un juez federal del Departamento Judicial de Quilmes, y esta causa es la de la limpieza del riachuelo. ¿Y por qué decimos proceso colectivo? Porque se ha iniciado con una legitimación de un sujeto activo y con
varios sujetos pasivos, o sea, demandados, plurales. Por ejemplo, están vinculados a esta causa los municipios que dan confines o que dan fronteras con el riachuelo, o sea, los municipios de Loma de Zamora, Avellaneda, en fin, todos los que ustedes puedan imaginar en el transcurso del riachuelo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque también atraviesa el riachuelo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y también la provincia de Buenos Aires. Es decir, que hay una pluralidad de sujetos pasivos que van a tener que responder. ¿Qué ha hecho la Corte? La Corte, por supuesto, ha sido muy prudente y no dijo, bueno, en 100 días limpien el riachuelo, porque sería una cuestión imposible. Pero eso sí, cada tanto le ha dicho al juez de la causa, que es el juez de Quilmes, permanentemente convoque a las distintas partes intervinientes para ver qué avances se están recogiendo. Es decir, allí había desperdicios industriales, desperdicios cloacales, desperdicios de combustibles. Es decir, había una serie de productos que no se podían reemplazar en forma inmediata. Los desperdicios cloacales requieren la instalación de un sistema sanitario complejo para evitar esos desperdicios. Había moradores que vivían a las orillas del río, viven a las orillas del río Riachuelo. Entonces, ¿qué sucede? Si lo decimos mañana, ustedes tienen que dejar de producir esto, tienen que alterarse totalmente una situación de vida que es difícil de tomarla. Y entonces la Corte, con mucho cuidado, lo ha hecho en forma paulatina. Lo ha ido llevando y creo que en definitiva, si alguien hoy recorre el cauce del riachuelo, está mucho más limpio que hace unos años atrás. Se han sacado embarcaciones que estaban hundidas para que el agua corra y fluya directamente. Si uno se vuelca a la historia, el riachuelo era un puerto de pescadores. Imagínense ustedes, si alguien pasaba por ese lugar, entonces un puerto de pescadores, pescadores de infecciones, es un puerto donde se iba a infectar todo el mundo. En La Boca está esto. Ustedes se acuerdan, los que han visitado la Boca, que hay todavía recuerdos y rememoranzas de la pesca en el Río de la Plata, y se traían por el riachuelo, por ese cauce, todo lo que se podía lograr. Hoy, si entrábamos hace unos años al riachuelo, íbamos a sacar restos óseos, zapatos, cualquier cosa que no tuviera relación o relevancia de este cuidado. Entonces, vuelvo a esto, que en esto hay que estar atento a esta causa de procesos colectivos en las temáticas. Puede ser ambiental la causa de Mendoza, puede ser carcelaria, la política carcelaria del Estado provincial, donde en la causa Berbisky, que se interpuso un habeas corpus colectivo en favor de todos los detenidos en lugares de aislamiento que son inadecuados para el alojamiento de detenidos. Esto está asociado con lo que es la crisis carcelaria, porque obviamente las comisarías se habían convertido en depósitos de detenidos sin que se pudiera ejercitar ningún tipo de programa de tratamiento para respecto a las personas privadas de libertad. Eran calabozos que todavía existen, no ha terminado, pero la Corte permanentemente les pone un freno y les dice: señores miembros del Poder Ejecutivo de la provincia, deben adecuar sistemas carcelarios con capacidad para alojar todo este tipo de personas. Recuerden ustedes que un sistema carcelario requiere
3 condiciones. Primero, edilicia. Esto se tarda en edificar un sistema carcelario. Segundo, de capacitación del personal, porque no es cuestión de ponerlos en un sistema carcelario sin tratamiento. Y tercero, la seguridad, que el sistema carcelario no sea una puerta giratoria donde la gente no pueda cumplirse con el mínimo requisito de la privación de la libertad. Y el tercero, que es el caso Alavi, con H, Alavi, que es un caso de un ciudadano que pedía la modificación de una calificación que tenía en una de estos registros de telecomunicaciones. Telecomunicación. Exacto. Y entonces se hizo en esta también una habilitación para que un ciudadano pueda entender sobre esa temática y resolver los problemas de los procesos colectivos. Que en definitiva el proceso colectivo tiene estas ventajas. Profesor, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. Respecto al fallo Arabi. Arabi. Él no hace la solicitud en forma colectiva, ¿no? Él la hace en forma individual y después el tribunal es el que le da... Pero los intereses son colectivos. Esa es la explicación. Porque también yo les dije que cuando hablamos de legitimación es activa y pasiva. Hay efectos extensivos en ambas partes, porque yo demando a pero por ahí hay una serie de vinculaciones con afectación. Como si yo demando a un sujeto en el proceso y está garantizado por un civilmente responsable, ese tercero también puede participar en el proceso. Y el actor civil en el proceso penal está previsto con todas estas direcciones. El actor civil puede ser el titular del bien tutelado por la norma penal. En el hurto, el que le hurtaron. En el robo, el que le robaron. En el homicidio, los herederos. Tienen que acreditarse. Cuando ingresen al proceso, en el proceso singular de la legitimación, quien ingresa y quiere adquirir carácter de parte tiene que la carga de la prueba de llevar él la documentación necesaria que acredite que esta persona es así posible de ingresar en este proceso. ¿Vieron el proceso sucesorio de Maradona? Que hay distintos hijos de él que se están presentando, pero tienen que acreditar que van a ingresar a la sucesión, pero tienen que acreditar por lo menos el vínculo de parentesco, tienen que traer, aunque sea una certificación del ADN positivo que le demuestre que es hijo del fallecido, del causante. Cuando ustedes ven familia y sucesiones van a ver que no cualquier persona se puede presentar en una sucesión, tiene que tener naturalmente titularidad de algún bien, el que se dice heredero, y ahí ese proceso no se vuelve fácil porque se vuelve contradictorio, porque hay quien puede negarle la calidad de heredero o puede tratar de que no sea heredero por ingratitud, es decir, que se lo desherede, que le quiten naturaleza hereditaria. Hay muchas cosas que afectan en un proceso y que es necesario revisar. La puerta de entrada de un proceso es demostrar que se encuentra uno legitimado para entrar. Después, ¿contra quién? Vamos a ver contra quiénes iniciamos todo esto, que es el proceso, el sujeto pasivo de la legitimación procesal. En el proceso... Profe, hasta ahora lo que hemos analizado sería entonces la legitimación para iniciar el proceso, porque me imagino que después ya el sujeto no va a estar legitimado para realizar otros actos dentro del proceso judicial. No, escucha, Ami. La cuestión pasa por lo siguiente.
ya la legitimación te da la posibilidad de ser parte y de requerir y pedir las distintas cuestiones. Por lo pronto, si se trata de una demanda civil, que le den traslado esa demanda a la persona contra quien está direccionada. En segundo lugar, le puede pedir una medida cautelar o de urgencia al juez para que se proceda de esa manera. Es decir, que ya hay un diálogo, una vinculación entre las partes. Las partes se entrelazan en el proceso. Por eso que el proceso colectivo es aquel que pone al derecho procesal en una mayor flexibilidad para que haya una tutela judicial efectiva. Esto es importante, lo de la tutela judicial efectiva. En esa tutela judicial efectiva, nosotros consideramos que los procesos colectivos facilitan el acceso a la justicia, en primer lugar. Son procesos que admiten facilitación al acceso a la justicia y hay economía y celeridad en el trámite. Porque si no, cada uno, ¿se imaginan? Como yo les daba el ejemplo del Bosque o de Copetro, que en las ciudades de Ensenada o Berisso altera el medio ambiente, si cada uno de ellos se va a presentar, vamos a tratar de evitar que se unifiquen todas esas peticiones en una persona y el proceso pueda continuar. Si no, va a haber tantas demandas y tantas reiteraciones de peticiones que el proceso se va a hacer eterno. Evita también que haya sentencias contradictorias. ¿Por qué? Porque el mismo hecho, la misma causa, el mismo efecto con los mismos sujetos va a tener la misma sentencia. Esto adquiere una mayor dimensión y se requiere que haya operadores jurídicos que estén con estrategias para abordar con eficacia la promoción del proceso colectivo. Acá lo estamos dando inicialmente como formas de decir qué es ser parte y qué es ser habilitado, porque hay dos cosas que ustedes tienen que distinguir siempre. La legitimación ad processum, que es estar habilitado para estar en el proceso por cualquiera de los casos que dimos, por poder, por una demostración de interés tutelado o lo que fuere, y otra es la legitimación ad causam o la legitimación sustancial. En la legitimación sustancial es ser el titular de ese bien que está jurídicamente afectado. Y en los procesos colectivos, ese titular es a veces difuso. ¿Por qué? Porque yo vivo a 50 kilómetros del lugar donde está la afectación, o porque no se ha dado lugar a alguna cuestión particular en ese proceso. Es decir, hay necesidad de unificar la temática para que la respuesta sea verdaderamente efectiva. Y finalmente, el concepto de proceso colectivo lo vimos nosotros con mucho más distinción en los códigos, en las leyes generales que se han dado. Tomen nota, estas se las voy a citar concretamente. La 5675 es la Ley General del Ambiente. Sobre todo los artículos 30, 32 y 33. La Ley 24240, que está modificada por la 26361, que es la defensa del consumidor. Y hay unas acordadas, tanto de la Corte Nacional, la acordada 32 del año 14 y la acordada 12 del año 16. Y ahí se han dado algunas cuestiones que yo quiero resaltar. Primero, la amplitud de la legitimación de la Ley 25675, la legitimación en derecho ambiental. ¿Por qué? Porque esta ley, que está haciendo ejercicio, validando el ejercicio
del artículo 43 de la Constitución, de los artículos de las nuevas garantías de la Constitución Nacional, habla de la legitimación para obtener esta recomposición, tanto el afectado directo, el defensor del pueblo, asociaciones no gubernamentales, el Estado provincial, nacional o municipal, para lograr una acción de recomposición o indemnización pertinente, y la persona afectada directamente por ese daño ambiental. Es decir, que acá estamos hablando de una posibilidad muy amplia para ejercicio. Esto ténganlo en cuenta, porque nos está dando o llamando la atención de que no hay posibilidad de oponer la falta de legitimación. Porque una de las cuestiones iniciales de un proceso es lo que se llaman las excepciones, que hay de dos clases, dilatorias y perentorias. Esto lo vamos a ver un poquito más próximamente, pero vayan tomando nota, las excepciones dilatorias y perentorias. Las excepciones no son defensas de fondo, son excepciones que pueden ser dilatorias porque se traten de incompetencia, se traten de falta de legitimación, por cualquier circunstancia que carece el ejercicio de la demanda. Y las perentorias son aquellas que ya van a definir definitivamente el proceso, que son las excepciones de prescripción, de cosa juzgada, por el efecto del non bis in idem, la excepción de falta de... me estoy olvidando de una, la excepción de cosa juzgada, de falta de la de prescripción, y no, creo que ahí estamos. En estas excepciones van a ser barreras u obstáculos para la proseguibilidad de la acción, porque la acción... Pero, doctor, en el ámbito civil también tenemos litipendencia y demás, ¿no? Litipendencia, sí, que es como litipendencia, es que hay otro proceso donde está, gracias Agustín, que está el proceso similar en trámite, ¿no? Que hay algo pendiente de resolución. Son muy importantes estas entradas al proceso y contra quién se intenta entrar al proceso. Y es muy importante el seguimiento que hagamos nosotros, porque es allí donde uno puede plantear directamente que no está habilitada la persona para ingresar al proceso. Les aviso que en el artículo, que en la ley 5177 del ejercicio profesional de la abogacía, permite ejercer la legitimación aún con la ausencia del poder suficiente y que durante 10 días siguientes se compromete a presentarlo. Hay un estado suspensivo de la legitimación. La ley le permite, porque evidentemente a veces hay una interrupción muy rápida que hay que hacer a la prescripción de la acción. Ustedes saben que todas las acciones prescriben, y si uno no la ejercita en ese momento, bueno, al día siguiente a las 0 horas terminó la legitimación por falta de acción. Entonces al abogado le permite presentarse con la invocación de tener un poder en trámite, porque el poder no se saca de un día para el otro, tiene que intervenir el escribano tiene que llevarlo al colegio a legalizar, se legaliza en el colegio, pasa a la regla. Bueno, es un trámite meramente administrativo, burocrático. Por eso le da a la ley 10 días para integrar totalmente la legitimación. Es decir, que dentro de ese plazo de 10 días no le pueden oponer la excepción de falta de legitimación, que serían las excepciones que tanto el demandado puede ir frenando la proseguibilidad de la acción.
Claro, hay acciones donde, como decía recién Agustín, la litispendencia o el pago. Yo hago una excepción de pago, yo la pagué, esto acá está. Esto es el cumplimiento ya de esto, como la cosa juzgada o como el non bis in idem, ya me juzgaron por esto, no me vuelvan a juzgar. Claro está que acuérdense lo que dijimos, que el ejercicio de las acciones tienen que tener identidad de sujeto, objeto y causa. Una persona con múltiples hechos delictivos va a tener posiblemente distintos procesos que se acumularán, si es posible, para dictar una sentencia única. Y si acaso hubiere sentencias durante el lapso ese dictadas por distintos tribunales, corresponderá la solicitud de una sentencia única comprensiva de todos los delitos que integraban el raíz delictivo. Esto lo vieron en penal, lo que se llama el dictado que corresponderá al juez que dictó la última sentencia de dictar una sentencia única. ¿Hasta acá me siguen? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta con los...? Sí, ¿podría repetir las profe. dos acordadas? Dijo una, la 12 del año 16 y otra más. ¿La podría repetir, por favor? Sí, no, dije primero la 14 del año... del año 32. 14. Exacto. Es decir, son dos acordadas que resolvió la Corte. Y la 12 del año 16, me parece. Y la 12, Están todas cargadas en cátedras virtuales. Están cargadas, sí. Gracias. 32 del año 14 y la 12 del 16, sí. Que son en realidad son reglamentos de actuación en procesos colectivos. Y todas estas acordadas, ustedes no se olviden que es la facultad legislativa que tiene el Poder Judicial. ¿Qué es facultad legislativa? El Poder Judicial, su función específica es la jurisdicción, pero a veces, para cubrir vacíos para el ejercicio de los procesos, dicta acordadas y hace alguna forma de interacción con los poderes para que pueda, por lo menos hasta que se dicte una ley que regule este tipo de procesos se pueda llevar adelante. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Les quedó claro todo esto? Yo les pido en particular que los lean estos fallos, sobre todo el fallo Berbinsky, el fallo Mendoza y el fallo del amigo Halabi. Esto también viene a poner un poco de orden en la justicia respecto de lo que se llama el acceso a la justicia. ¿Se acuerdan que yo ya en una clase anterior les había hablado de la necesidad de que existan algunas posibles soluciones a que las partes de menos recursos o que tengan alguna dificultad para litigar puedan tener acceso a la justicia? Y aquí vemos una vez más que el acceso a la justicia está reflejando que hay grupos que son vulnerables, porque en general estos grupos son vulnerables porque no tienen medios para acudir a la justicia. Y por eso es que la figura del defensor del pueblo es gratuita. Pueden acudir al defensor del pueblo en forma gratuita. No tienen ningún tipo de costo de ir al defensor del pueblo. Y después... Profe, para esto están las reglas de Brasilia, ¿no? Bueno, por eso les dije, también tener en cuenta las reglas de Brasilia que fueron adoptadas por nuestra sociedad y que las vamos a seguir utilizando.
En el derecho todo se interrelaciona, en el derecho todo se va vinculando permanentemente, así como estuvimos hablando de la trilogía estructural con el concepto natural que nosotros vimos en el concepto de acción, jurisdicción y proceso. Acá estamos en la parte de ya entrando al proceso. La acción era ese poder jurídico de excitar al órgano jurisdiccional. El órgano jurisdiccional es independiente, no tiene mayor intervención que la que faculta la propia ley para hacer, no perder la imparcialidad. Pero un elemento básico de la jurisdicción es la imparcialidad. En algunos casos, tengan en cuenta que esto lo decían en una Gossaini, un profesor regresado de la ciudad de La Plata, que es profesor de la UBA, nos estaba una clase muy interesante sobre legitimación y nos daba los casos de los menores que tienen que tener una tutela para ingresar al proceso. Sin embargo, hoy tienen una modificación por el Código Civil y Comercial recientemente sancionada, recientemente ya se está pasando unos cuantos años, donde también el menor puede ser escuchado en torno a la participación. No es parte el menor, no es parte, porque no, naturalmente están discutiendo los padres, por ejemplo, quién va a ser el que se quede a cargo del menor. Y vean ustedes, dice la ley, el Código Civil, que el menor puede ir y ser escuchado y oído, y puede tener asistencia letrada para ser escuchado y oído. Y entonces el padre dice, quiero que el menor se quede conmigo. La madre dice, no, pero conmigo está mejor. Entonces el juez dispone en ese momento, voy a escucharlo al menor, a ver qué dices tú. No, yo no quiero ir ni con mi papá ni con mi mamá, quiero irme con mi abuela. Porque mi papá se pelea todo el día con mi mamá y mi mamá se pelea con mi papá y yo entonces con mi abuela soy la persona más feliz para estar en esta situación. Y entonces allí vemos nosotros que aparece una legitimación de naturaleza que rompe la regla general del principio de ser parte en un proceso. El menor ahí no es parte en ese proceso, pero es escuchado. Así que si es escuchado, el juez expansivo puede llegar a resolver como pide el menor. Que en vez de ir con el padre o con la madre, vaya con la abuela. El interés superior, ahí se aplica los principios del interés superior del niño. Después, acá hay dos clases de menores. El menor que es mayor de 18 años puede intervenir ya sin patrocinio, sin necesidad de ejercicio de la patria potestad y puede intervenir en los procesos laborales, en ciertos tipos de contrataciones, en fin. Hay una infinidad de supuestos donde la ley admite que las personas carentes de capacidad plena estén habilitados para intervenir en los procesos, sobre todo en procesos donde evidentemente el menor está cuidando su propio cuerpo o usando de su propio cuerpo. Por ejemplo, el menor que quiere hacerse un tatuaje, el menor que quiere hacerse un tatuaje va a poder estar en ejercicio de sus facultades porque está con una edad que le autoriza la utilización o el consentimiento de los actos que hagan a su cuerpo. Y si se plantea una disposición en contra de esa condición, bueno, vamos a encontrarnos ante una disyuntiva muy difícil de resolver en materia de legitimación para actuar. Pero la ley lo autoriza a peticionar en favor suyo.
Claro, ¿Queda siempre y claro? cuando no se traten de procedimientos que Sí, sean invasivos, sí. insidiosos. Ah, sí, obviamente, sí, que se quiera cortar en la mano, no, obviamente. Sí, hay actos que son de naturaleza verdaderamente complejas, ¿no? Que hay que... Pasa que la ley trata de quitar esto a permitir, a remover los obstáculos que la propia ley a veces la propia ley a veces descuida. No se olviden que la reforma que nosotros estamos hablando es del 94 y antes del 94 eran desechados sin límite muchísimas cuestiones que ahora son admitidas. ¿Por qué? Porque la sociedad cambió y la preservación del medio ambiente es algo que se trata de utilizar con sumo cuidado, ¿no? Bueno, ¿quedó clara la clase? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Están en tema? ¿Están aprendiendo bien? ¿Sí? ¿Alguna Estamos bien, observación? profe, estamos bien. Profe, yo le hago una consulta. Sí. Las personas que tienen un problema de mental, ¿son parte del proceso? No, tienen, con un problema mental, tienen la necesidad de una sustitución por incapacidad. Y si no se presentan personas solicitando la curatela de esas personas, el Estado tiene lo que se llama el asistente de incapaces. El Estado le provee un asistente de incapaces. Hay que, claro está, declarar la incapacidad, porque una persona que se pretende declarar la incapacidad hay que demostrar que es incapaz. Acá se dan algunos casos de manera de intereses muy grandes, como por ejemplo decir que, esto lo digo con todo respeto, y que la persona adulta ya no puede manejar sus dineros, entonces van los presuntos herederos a pedir que la persona no disponga de sus bienes. Y eso se imagina que si le están poniendo esa traba o esa condición, tiene que estar demostrado que tenga una incapacidad real. Si no, estaríamos muy limitando a esa libertad de disposición. Además que también cambió el paradigma en cuanto a las enfermedades mentales y las incapacidades, y ahora lo que hace el Código Civil y Comercial es que presume la capacidad del individuo. Sí, no, por eso hay que declararla, sí. Pero puede ser a petición de alguna persona con legitimación para pedirla, el hijo respecto a los padres, o propiamente el Ministerio pupilar, que es el asesor de pobres e incapaces, que existe en cada departamento judicial, ¿no? Eso está. Y existe también Más la preguntas. Oficial de Alienados, que es una dependencia que depende de la Corte. Claro. Curaduría Oficial de Alienados, calle 13, 46 y 47. Bueno, más preguntas, porque estos temas los tiene que despertar incógnitas, interrogantes. ¿Para qué nos rompe el profesor los esquemas con meternos en la cabeza esto? Porque muchas veces uno cree estar con todas las reglas y nos faltan condiciones para ejercer. Y tengan en cuenta que son los hechos más cotidianos que tenemos. Esto del medio ambiente, o lo cuidamos o nos destruimos todos. Esto que creemos que porque el Río de la Plata es el más ancho del mundo, lo vamos a poder disfrutar siempre. No sé si va a llegar un momento que no vamos a poder ni siquiera tomar el agua del Río de la Plata. Hay un documental en Netflix sobre eso, está muy bueno. Más de que hayan leyes, mar adentro no se respeta eso, y por más de que haya gente que tenga que controlar, es muy difícil controlar eso, y se dice que en el 2040 más o menos ya no va a haber población marítima, o sea, no va a haber peces para pescar, y te van explicando eso. Es un poco de derecho y una mezcla con ambiente, está bastante bueno. No, pero que es el derecho futuro. No se olviden que con un desecho de plástico se ha armado una isla ya.
Y esto, o ustedes que son los jóvenes que piensan de acá, ustedes pueden pensar de acá 40, 50 años. Tienen el deber de pensar. Lo que mostraba el documental es que el problema no es el plástico, sino que hay un problema mayor que va más allá, porque el plástico es un 10% de los desperdicios marítimos, sino que el 80% de los desperdicios marítimos son redes de pesca por el mal sistema que tenemos de pesca, porque se está sobreexplotando lo que es la pesca. Y entonces la mayor cantidad de desperdicios son redes de pesca, equipo de navegación para sumergirse, y cuando pescan adentro del mar lo que pasa es que dejan toda la sangre, que se forma un óxido. Bueno, nada, es terrible lo que está pasando, pero por más de que haya legislación, no hay lo que es una infraestructura adecuada para que la ley se cumpla. Bueno, yo creo que los ciudadanos somos los primeros en peticionar, así como de repente la Constitución permite a los ciudadanos, esto recuérdenlo también, ejercer el derecho de proponer proyectos de ley bajo ciertas condiciones que son las firmas necesarias. Los ciudadanos también tenemos un compromiso, no somos invitados de piedra acá, somos partícipes de este territorio, somos personas habilitadas y tenemos derechos para ejercer. Por eso la profesión de abogado es tan vasta. No es solamente la profesión que hace litigaciones sobre los contratos o incumplimiento de los contratos o de defensas penales. Hay muchísimas cosas que todavía la sociedad no las tiene protegidas y hay que seguir la lucha. El que piensa que... pasa también el daño que hace la emisión de gases de efecto invernadero. Lamentablemente, el derecho, problemas ambientales no son políticas de Estado. Bueno, aparte que falta una conciencia también por parte del ciudadano, ¿no? Sí, sí, y también el uso indiscriminado de ciertos combustibles que son tóxicos para el ser humano. Pero esto es el avance que ustedes van a ir viendo de lo que les queda en el futuro por vivir. Ya se habla de que en el año 25 ya salen los autos eléctricos, no hay más, no va a llegar un momento que los vehículos a combustión a nafta o gasoil o los combustibles derivados del petróleo no se van a poder utilizar. Hay lagos en la República Argentina que no se pueden usar motores de 2 tiempos. Es decir, en Barcelona hay una ley de esto, profe. De lo que usted habla, en Barcelona hay una ley que no se puede usar dentro del casco urbano autos a nafta o gasoil, y se están empezando a usar los que son los Tesla. Si bien todavía no está bien implementado, hay una ley de eso. Vamos en camino de eso, pero por eso digo que el derecho o acompaña a la sociedad o la sociedad empieza a perder sus condiciones de vida. Y ustedes que son los jóvenes, yo siempre cuando dirijo mis clases, si bien puede haber personas mayores como yo escuchando las clases y bienvenidos a bordo, también les digo que el derecho que yo les destino a ustedes es un derecho del futuro. Y quiero que aprendan las reglas básicas, porque así como les dije, acción, jurisdicción y proceso son reglas básicas, también van a encontrarse con otras reglas en el futuro que van a resolver los conflictos. Y en esto también tenemos que hablar, por ejemplo, de las obligaciones contractuales sometidas al arbitraje, de las cuestiones previas de la mediación en materia civil. Algunas de poca entidad, pero en materia penal también hay mediación. No con un uso cotidiano, pero se usa y se utiliza en delitos de escasa magnitud. Y el Código Penal va en el camino también de esperar preferentemente la recomposición con la víctima que una indebida utilización de la sanción penal. La sanción penal es el último de los efectos que nosotros tenemos que encontrar. Como abogados tenemos que ir imaginando formas de solución de conflictos sin llegar a tantas cuestiones de litigación. El abogado que más sabe derecho menos litiga, más concuerda, más arregla, más soluciona conflictos. El abogado tiene que ser una persona que no está esperando que 2 personas entren en una lucha. Está pensando cómo va a participar, a colaborar
y va a ser una función de paz para con los ciudadanos, es un colaborador de la justicia. El abogado no es simplemente un litigante. Y también lo vieron ustedes y lo van a seguir viendo en el Ministerio Público Fiscal. El Ministerio Público Fiscal puede requerir a favor del imputado y puede pedir la absolución del imputado. Vean ustedes qué facultad tan importante, de que llegue un momento que diga, bueno, si bien hay una acusación y es formulada esta acusación, yo creo que es muy alta la pena que se le ha dado, porque naturalmente las penas excesivas son penas que no sirven para nada, no son reparadoras ni solucionadoras, son más bien castigadoras. Y la pena tiene que estar en relación con lo que se ha hecho, como ha sido el hecho, pero también qué vamos a hacer durante ese proceso de sanción. Y el otro día nosotros los de la vieja época siempre nos acordamos, la prisión perpetua eran 20 años, la prisión perpetua tenía una finalización si el cumplimiento de la detención o el arresto o la prisión había sido eficaz. Y el otro día leo también no sé si fue en Tucumán o en Córdoba, aplicaron 52 años de prisión. ¿Qué hacemos con una persona 52 años de prisión? ¿Lo vamos a sacar algo o lo vamos a condenar a muerte casi con vida? No digo que no haya sido justa la sentencia. Por los hechos será la sentencia, pero cuidado que hacemos después con el individuo, porque si no, volvemos a la pena de muerte, En fin, son temas difíciles. A los que les guste el derecho. Sí, ya no es un ser humano, ya tiene menos de condición de ser humano. ¿Qué ha hecho el sistema? ¿Ha hecho algo? No se ha podido hacer nada. Además, desde el lado penal, eso es un castigo y en teoría en el sistema penal argentino no es un castigo, sino que es con la finalidad de reinsertar, resociabilizar. Con 52 años la finalidad del sistema penal no se cumple. Por eso digo, o si no, hay que empezar a estudiar. Hay un proyecto de código penal parado en el Congreso de la Nación. Hay un proyecto de modificación, de hacer un código penal más moderno, pero acá nos estamos ocupando ahora de otras cositas y de otras cositas. El buen entendedor, pocas palabras bastan. No le he hecho al que le quepa el sayo que se lo ponga, pero tenemos cosas pendientes y yo quiero abogados no solamente con politiquería, sino abogados con políticas, que esas políticas tengan un fin importante. Ahí voy a dar un curso ahora en el Colegio de Abogados en los próximos meses. Hoy me han invitado a dar un curso o una clase dentro de un curso, y vamos a hablar sobre la situación penitenciaria, porque es una asignatura pendiente desde que yo me recibí de abogado, años atrás, muchos años atrás. Pero sigo luchando por la vigencia del derecho y me tiene de pie, fuerte, con pasión. Eso es lo que les pido a ustedes. Estudien con pasión de que esto puede cambiar, no de ese escepticismo de que de esto no se cambia, no se sale más. Las sociedades han avanzado muchísimo, no del todo lo que hubiéramos querido, pero han avanzado muchísimo. La prueba de los nuevos derechos y garantías que vimos ahora es un avance importante del reconocimiento a los ciudadanos de su condición de tales. Y esto es el ciudadano que participando junto con los operadores jurídicos hace posible la vigencia de todos estos principios. ¿Algo más, chicos? Bueno, los dejo entonces en compañía de Agustín y los colaboradores para ver la parte práctica de todo esto que estamos dando. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Si no, me despido. Nos vemos la próxima.
Espero haber sido útil. Chao. Gracias. Chao, profe, buenas tardes. Chao, profe.